Economía clásica. Imagina vivir en una ciudad del caos, sin gobierno ni regulación, y aún así todos tienen techo, comida y un trabajo estable. ¿Cómo es posible? En La riqueza de las naciones, Adam Smith propuso algo absurdo. Al buscar tu propio beneficio egoísta, terminas ayudando a los demás. Pero lo que muchos no entienden es cómo ocurre eso. Un panadero no hornea pan por altruismo, lo hace para ganar dinero, pero al hacerlo, sin saberlo, mantiene alimentado a su vecindario. Esta idea aparentemente lógica se convirtió en el primero de los dos pilares de una nueva forma de entender la economía en la década de 1770. Gracias a esta mano invisible, los economistas clásicos creían que el mercado se autorregula solo. Si el precio del pan sube, otros panaderos entran al negocio, la competencia aumenta y los precios bajan. Si los salarios suben demasiado en una industria, nuevos trabajadores se suman hasta que todo se equilibra, sin necesidad de intervención. Y David Ricardo llevó esta lógica más lejos, con una idea que hoy define el comercio global, la ventaja comparativa. Llegar a esta conclusión requiere pensar mucho. Imagina que Inglaterra es más productiva que Portugal, tanto en vino como en telas. Aún así, si Inglaterra se enfoca en lo que hace mucho mejor, las telas, y Portugal en lo que hace relativamente mejor, el vino, ambos salen ganando al intercambiar. La clave no es ser el mejor en todo, sino especializarte en lo que haces mejor en comparación con los demás. El mensaje de fondo: cualquier intento de meter mano al mercado, ya sea con aranceles, subsidios o controles de precios, rompe ese delicado equilibrio. Es como tirar una llave inglesa dentro de un motor que funciona perfectamente. Pero ¿y si los humanos no somos los calculadores racionales que la economía tradicional supone? En los años 70, Daniel Kahneman empezó a demostrarlo con datos. Así nació la economía conductual, al mostrar que estamos llenos de sesgos y fallos mentales. Por ejemplo, compras una membresía de gimnasio en enero sabiendo en el fondo que no ibas a ir. ¿Por qué? La economía tradicional habría dicho: fue una decisión racional, costo-beneficio, interés propio, pero no. Daniel demostró que no somos racionales, somos predeciblemente irracionales. Sí, incluso tú. Sentimos más dolor al perder $100 que placer al ganarlos. Nos movemos media ciudad para ahorrar $5 en algo barato, pero si se trata de una compra de 500, esos 5 ya no significan nada. Pagamos por cosas solo porque tienen 50% de descuento, aunque no las necesitemos. Pero lo más interesante es que también ofrece soluciones. Por ejemplo, mucha gente está dispuesta a donar sus órganos cuando muere, pero nunca llena el formulario para hacerlo. La solución: cambiar el diseño del sistema. En vez de pedir que te inscribas como donante, te inscriben por defecto y tú decides si quieres salir. ¿Te has fijado en cómo los precios son 9,99 en vez de 10? ¿O cómo los hoteles te dicen que el 80% de los huéspedes reutiliza sus toallas para que tú hagas lo mismo? Eso es la economía conductual en acción, un modelo que no idealiza al ser humano, sino que expone nuestros sesgos, emociones y plantea soluciones a ello. Economía marxista. Imagina trabajar 8 horas al día en una fábrica haciendo sillas. Produces 10 por jornada. Cada una se vende a $50. Has generado $500, pero te pagan solo 80. ¿Dónde están los 420 restantes? Para Karl Marx, esa diferencia no era un descuido, era un robo sistemático disfrazado de salario. Mientras la economía clásica hablaba de armonía y equilibrio, Marx veía algo muy diferente. Una guerra silenciosa entre dos clases que más tarde acabaría estallando. Por un lado, quienes trabajan, por el otro, quienes se quedan con el valor del trabajo. A esto lo llamó plusvalía y lo consideró la base de toda explotación capitalista. Pero Marx fue más allá, prediciendo el colapso del sistema. Comparó al capitalismo con una olla a presión. Mientras más crece, más intensifica la desigualdad y más se acumula la tensión. Para él era inevitable. La presión llegaría a un punto en que las clases oprimidas estallarían en revolución. Y aquí aparece una de sus ideas más potentes: el materialismo histórico. Según esta teoría, toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha entre clases. Así como el feudalismo fue reemplazado por el capitalismo, este también sería superado, primero por el socialismo y finalmente por el comunismo. Un sistema donde no habría propiedad privada, ni clases, ni explotación. Pero para llegar ahí, Marx creía que primero debía desmoronarse el viejo orden, y para él ese viejo orden era el capitalismo. Teoría de juegos.
Estás solo, en una sala de interrogatorio. Tu compañero de crimen está en otra sala y no tienes idea de qué va a decir. Tienes dos opciones, traicionarlo o guardar silencio. La decisión que tomes puede enviarte a prisión por 1 año o por 5. Y aquí viene lo más absurdo. Si los dos hacen lo que parece más racional, los dos salen perdiendo. Este dilema no solo ocurre en películas policiales, es el núcleo de una de las herramientas más potentes para entender el comportamiento humano. Una idea que ha transformado la economía, la política y hasta la biología evolutiva. A diferencia de otras teorías que analizan mercados en abstracto, la teoría de juegos pregunta algo mucho más humano. ¿Qué haces cuando tu éxito depende de lo que hagan los demás? Y el resultado muchas veces es sorprendente. El dilema del prisionero sirve para explicar desde guerras de precios entre empresas hasta carreras armamentistas o el cambio climático. Todos ganarían si cooperan, pero el miedo a que el otro no lo haga arruina todo. Por ejemplo, las empresas podrían mantener precios altos, pero cada una tiene el incentivo de bajarlos para ganarle a las otras. Aquí es donde entra la idea que lo cambió todo, el equilibrio de Nash, un punto en el que nadie puede mejorar su situación a menos que los demás también cambien lo que están haciendo. La paradoja, a veces, incluso cuando todos toman decisiones racionales, el resultado final es desastroso para todos. Por eso esta teoría se usa hoy para diseñar subastas, negociar tratados internacionales, entender el comportamiento de animales en manada y hasta para elegir estrategias empresariales complejas. Esta teoría cambió la forma en que entendemos la cooperación, la competencia y el conflicto. Teoría de la elección pública. Siempre se nos dice que el gobierno actúa por el bien común, pero ¿y si los políticos tomaran decisiones económicas igual que una empresa busca ganancias? Eso es exactamente lo que plantea la teoría de la elección pública desarrollada por James Buchanan y Gordon Tullock. Esta teoría rompe con la idea del servidor público desinteresado y la reemplaza por algo más realista. Gente que busca su propio beneficio. Un político quiere votos, un burócrata quiere más presupuesto y ambos actúan muchas veces no por el interés general, sino por intereses propios. Imagina esto, se aprueba un arancel al azúcar. A cada ciudadano le cuesta $20 al año. Nadie se va a levantar en protesta por eso, pero los productores locales de azúcar ganan millones y se organizarán con todo para que ese arancel se mantenga. Este patrón se repite una y otra vez. Beneficios concentrados, costos dispersos. Una minoría muy activa se impone a una mayoría pasiva. Y detrás de cada regulación, subsidio o trato especial, esta teoría sugiere hacer una pregunta incómoda. ¿A quién le conviene realmente? Muchos grupos de interés usan al Estado para eliminar competencia y reguladores que deberían proteger al consumidor terminan protegiendo a las empresas que debían vigilar. La solución: limitar el poder del Estado, diseñar reglas constitucionales que eviten abusos e incluso promover la competencia entre gobiernos. Si un Estado sube impuestos, puedes mudarte al de al lado. La economía neoclásica es una contradicción. ¿Qué vale más para ti, un vaso de agua o un diamante? Parece obvio. El agua te da vida, el diamante es solo lujo y sin embargo el agua es barata, el diamante carísimo. ¿Cómo se explica esto? A finales del siglo XIX, un grupo de economistas decidió romper con la visión clásica y marxista del valor y dieron con una idea brillante. El valor no está en el objeto, está en cómo te hace sentir. Así nació la economía neoclásica y con ella una revolución. El marginalismo, una idea simple pero brutalmente efectiva. El valor de algo no es absoluto, depende de cuánto te sirve la próxima unidad. Por ejemplo, la primera porción de pizza es gloriosa, la tercera bien y la séptima ya no la quieres ni ver. Este principio resolvía el enigma del agua y los diamantes. El agua abunda, así que su utilidad marginal es baja. Los diamantes son escasos, cada unidad extra tiene un valor altísimo. Los neoclásicos dejaron atrás las luchas de clases y se enfocaron en algo más íntimo. ¿Cómo decide el individuo? El consumidor busca maximizar su satisfacción, la empresa busca maximizar su beneficio y el mercado, en teoría, encuentra un equilibrio perfecto entre ambos. Su modelo más famoso, la competencia perfecta. Un mundo ideal con miles de empresas, productos idénticos, información total y sin barreras. Y esto, aunque casi nunca se dé, sirvió como brújula. Nos mostró cuándo un mercado funciona y cuándo se rompe. Desde entonces las curvas de oferta y demanda se volvieron el idioma universal de la economía, y aunque sus supuestos pueden sonar irreales, la economía neoclásica dio las herramientas matemáticas y conceptuales para analizar precios, eficiencia y el comportamiento humano en mercados complejos.
La economía keynesiana. En plena Gran Depresión, millones estaban desempleados, los negocios quebraban y el hambre se extendía como un virus. Tranquilos, el mercado se ajustará solo, decían los economistas. Pero mientras tanto, la gente hacía filas kilométricas por un plato de sopa. Entonces llegó alguien que rompió el consenso: John Maynard Keynes. Su idea era brutalmente simple: cuando todos ahorran al mismo tiempo, el sistema colapsa. Si tú ahorras mientras el resto gasta, no hay problema. Pero si tú, yo, las empresas y los gobiernos dejamos de gastar a la vez, la economía se hunde. Durante una crisis, lo racional para el individuo, ahorrar, es destructivo para el colectivo. A eso lo llamó la paradoja del ahorro y propuso una solución que sonaba casi herética en su época. El Estado debe intervenir, no como un salvador permanente, sino como un bombero que entra cuando la casa arde. Si las empresas no invierten, que lo haga el gobierno, que construya puentes, contrate trabajadores, impulse el gasto. Cada dólar invertido no se queda quieto, genera un efecto multiplicador. Pagas a un obrero, ese obrero compra comida, el comerciante compra maquinaria y así la rueda vuelve a girar. Para Keynes, recortar gastos en una recesión es como tratar de curarte del hambre dejando de comer. Spoiler, te mueres de hambre. Economía de la oferta. En los años 80, Ronald Reagan prometió algo que sonaba casi mágico: vamos a recortar impuestos y eso generará más ingresos. Sí, más recaudación con menos impuestos. Ronald parecía tener la fórmula del crecimiento eterno. Su premisa era provocadora: el problema no es la falta de demanda, sino la falta de incentivos para producir. Mientras los keynesianos pedían más gasto público, los economistas de la oferta decían: no, primero hay que dejar que los productores respiren. Y tenían su propio símbolo, la curva de Laffer, dibujada en una servilleta. La idea es que si los impuestos son demasiado altos, la gente trabaja menos, evade más y la recaudación cae. Pero si los bajas, se desata una ola de inversión, innovación y empleo. Y como agua bajando por una montaña, todos terminan beneficiados. A esto se le llamó el efecto derrame. Empresas con más ganancias llevan a más empleo, más consumo y por ende más crecimiento. Un ciclo virtuoso, en teoría. Pero aquí llega el giro. En 1981, Reagan aplicó estos recortes masivos. La economía creció, pero también lo hizo el déficit. Y solo un año después, el mismo Reagan tuvo que subir impuestos para evitar una catástrofe fiscal. La promesa de que los recortes se pagarían solos no se cumplió. Los defensores dijeron que los impuestos seguían siendo demasiado altos. Los críticos respondieron que la teoría simplemente no funcionaba. La economía del desarrollo presenta un círculo vicioso. Un agricultor no puede comprar fertilizante. Sin fertilizante, su cosecha es baja. Con una cosecha baja, no puede ahorrar. Y el año siguiente, vuelve a empezar. Este no es solo su problema, es el problema de millones. Y es la esencia de lo que la economía del desarrollo intenta resolver. A diferencia de otras escuelas que ven la economía como un juego de gráficos y curvas, esta escuela se hace una pregunta brutalmente directa: ¿por qué algunos países prosperan y otros no salen nunca de la pobreza? Y la respuesta no es tan simple como parece. Muchos pensaban que con suficiente inversión todo se arreglaría, pero entonces apareció algo desconcertante. Argentina, rica al principio del siglo XX, terminó estancada. Singapur nació pobre y se convirtió en potencia mundial. ¿Qué ocurrió? La economía del desarrollo descubrió que el crecimiento sostenible no es solo cuestión de capital, sino de reglas, cultura y estructuras invisibles. Los países pobres no pueden salir adelante si no invierten en salud o educación, tienen corrupción estructural o carecen de infraestructura básica. Un ejemplo reciente de esto es el de El Salvador. Y lo más impactante es que pequeñas intervenciones pueden romper ciclos gigantes. Microcréditos, como los de Muhammad Yunus, que dieron autonomía a millones. Transferencias condicionadas, como Bolsa Familia en Brasil, que ayudaban solo si los hijos iban a la escuela. Incluso algo tan simple como añadir yodo a la sal elevó el coeficiente intelectual y la productividad de poblaciones enteras. El mensaje de fondo es claro: el desarrollo económico no se compra, se construye, con sistemas legales fuertes, seguridad, educación de calidad y con instituciones que funcionen. No basta con soltar dinero, hace falta transformar sociedades. La escuela austriaca
Mientras otros economistas dibujaban ecuaciones, los austríacos gritaban: «Eso no es economía, es álgebra con esteroides». Para ellos, reducir la economía a fórmulas era como tratar de explicar el amor con una calculadora. Fundada por Karl Menger, la escuela austríaca defendía una visión distinta, casi poética. La economía es la suma de millones de decisiones humanas, y esas decisiones no se pueden predecir con matemáticas. Una de sus ideas más explosivas es la teoría del ciclo económico austríaco. Según esta escuela, las crisis no son accidentes ni errores de los mercados, son el resultado directo de la intervención de los bancos centrales. ¿Qué hacen estos bancos? Bajan artificialmente las tasas de interés. Eso da a la economía una especie de subidón de azúcar. Las empresas creen que hay más ahorro del que realmente existe. Se lanzan a invertir en proyectos ambiciosos, pero cuando la realidad golpea, esos proyectos fallan. Y ahí viene el colapso. Para los austríacos, esto no es un fallo del mercado, sino un fallo de manipular el mercado. También son profundamente críticos de la planificación central. Menger lo resumía con una imagen brutal. Ningún burócrata puede saber qué quiere desayunar cada persona mañana. Intentar planificar eso es una locura. Los precios, según ellos, son señales. Cada transacción en el mercado envía información. Lo que la gente quiere, lo que necesita, lo que está dispuesta a pagar. Esa red de información crea un orden espontáneo que ningún gobierno puede igualar. Por eso, su conclusión es tajante. Cuanto menos intervenga el gobierno, más libre y eficiente será la economía. Nueva economía institucional. Dos países tienen el mismo clima, los mismos recursos, el mismo número de habitantes. Décadas después, uno es potencia y el otro sigue estancado. ¿Qué pasó? Para la nueva economía institucional, la diferencia no está en el dinero ni en la geografía, sino en algo mucho más invisible: las reglas del juego. Esta escuela, impulsada por Ronald Coase, no estudia mercados ideales, sino cómo funcionan en la vida real, con burocracia, corrupción, contratos que no se cumplen y gobiernos que cambian las reglas sobre la marcha. Su idea central es que toda transacción tiene fricción. Negociar, coordinar, hacer cumplir acuerdos, todo eso cuesta. Y las instituciones, empresas, leyes, tribunales, normas sociales existen para reducir ese costo. Imagina hacer una película sin productora. Tendrías que firmar un contrato individual con cada actor, técnico y camarógrafo. Sería inviable. Por eso existen las estructuras. Pero no todas las instituciones son iguales. En algunos países, la ley protege la propiedad privada. En otros, cambiar una regla depende del capricho del presidente. Y eso lo cambia todo. Incluso el pasado influye. A esto lo llaman dependencia del camino. Una vez que una institución se forma, aunque sea ineficiente, es difícil abandonarla. Así explican por qué Silicon Valley domina la tecnología, o por qué algunos países siguen atrapados en la pobreza a pesar de décadas de ayuda. No es un problema de falta de inversión, sino de confianza, de normas claras, de sistemas que funcionen. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.